Un año caótico en la frontera entre Estados Unidos y México presagia más problemas en el futuro. El 2022 ha sido un año crítico en cuanto a la llegada de inmigrantes en condición irregular a la frontera sur de Estados Unidos. La pandemia del COVID-19 y otros esfuerzos del gobierno estadounidense para detener el acceso al asilo afectaron significativamente la política y la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos en el 2022. En varios informes, los funcionarios de la frontera de Estados Unidos y asociaciones pro-inmigrantes dicen que las cifras reflejan el deterioro de las condiciones económicas y políticas en algunos países que impulsan a las personas a venir a la frontera sur con la intención de permanecer en Estados Unidos. Una de las pautas más comentadas es el Título 42, una política que permite la expulsión inmediata de migrantes durante emergencias de salud pública. Se implementó bajo el expresidente Donald Trump al comienzo de la pandemia del coronavirus. El presidente Joe Biden quiere terminar antes del 31 de diciembre. Necesitamos reconocer que, en primer lugar, la justificación de la política ya no existe, dijo Nicolás Palazzo, abogado de inmigración del Centro de Defensa de la Inmigración de las Américas y miembro en la frontera de la Sociedad Hebrea de Ayuda a Inmigrantes. La política se implementó en el inicio de la pandemia del COVID-19 y se utilizó como un medio para contener adecuadamente la transmisión del virus. Palazzo, que trabaja directamente con inmigrantes detenidos y no detenidos, dijo que históricamente la política fronteriza ha estado dirigida principalmente por la acción del Ejecutivo mediante la firma de decretos. Debido a que el Congreso no se ha unido para legislar realmente una propuesta de política sobre inmigración, y debido a que depende de la acción ejecutiva para dictar la política fronteriza, crea esta forma ad hoc de promulgar la política porque cambia durante cada administración y le da al presidente poder unilateral para cambiar esencialmente lo que está sucediendo en el terreno. Se espera que el título 42 terminara el 21 de diciembre después de que un juez federal en Washington ordenara su suspensión, pero los estados de tendencia conservadora apelaron a la Corte Suprema de Estados Unidos argumentando que poner fin al título 42 causaría un daño irreparable porque se esperaría que gastaran recursos en aplicación de la ley, educación y otros servicios para ayudar a los inmigrantes recién llegados. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, concedió una suspensión temporal a la espera de una respuesta de la administración de Biden. El martes, la administración de Biden instó a la Corte a rechazar la solicitud de 19 estados liderados por republicanos de mantener las restricciones del Título 42 en la frontera entre Estados Unidos y México. También solicitó una semana adicional antes de que se levante la directriz para permitir una transición ordenada a las operaciones del Título 8. Confiando en el Título 8. El Título 8 es la norma de inmigración adoptada por el Congreso que se ocupa de la inmigración y la nacionalidad. Según el título 8, aquellos que lleguen a la frontera sin documentos o intenten ingresar entre puertos de entrada pueden ser expulsados sin que un tribunal de inmigración decida su caso. Sin embargo, si un inmigrante quiere solicitar asilo, es entrevistado por un oficial de asilo antes de ser expulsado o deportado. La ley federal permite que personas de otros países busquen asilo en Estados Unidos y temen ser perseguidos en su país. Deben estar presentes en Estados Unidos y demostrar temor a ser perseguidos. Los expertos en inmigración explicaron que el Título 8 siempre ha estado en uso en la frontera, incluso durante la pandemia. Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas, CBP, de Estados Unidos, 1.299.437 inmigrantes fueron procesados bajo el Título 8 en el año fiscal 2022. Eso significa que fueron expulsados rápidamente sin que un tribunal de inmigración decidiera su caso o que se les permitió ingresar a Estados Unidos después de pasar una verificación creíble. Temen ser examinados por el oficial de asilo y pueden continuar su caso en los tribunales de inmigración donde solicitan asilo para evitar la deportación. Si el migrante no pasa la evaluación de miedo creíble o si su caso es denegado en la Corte de Inmigración, es expulsado de Estados Unidos e impedido de solicitar cualquier visto de inmigración legal en el futuro. En mayo, después del intento inicial de la administración de poner fin al Título 42, un vocero de la CBP, quien dijo que los funcionarios se estaban preparando para simplemente volver a procesar cualquier encuentro al otro lado de la frontera como siempre lo hemos hecho bajo el Título 8, que es la norma de inmigración que siempre ha existido a lo largo de la historia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.
Dijo que el gobierno de Estados Unidos esperaba que aumentaran las llegadas a la frontera sur, pero agregó que aquellos que no puedan establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsados. Hemos estado planeando eso, dijo, y para procesar cualquier encuentro de manera efectiva y humana, pero en última instancia, si alguien está tratando de ingresar sin autorización legal y no tiene la base legal para quedarse, se lo colocará en un proceso de deportación. Además del título 8, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció a mediados de diciembre que está ejecutando planes para gestionar un mayor flujo de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, incluido un nuevo proceso para solicitantes venezolanos de asilo que cumplan con ciertos requisitos para volar directamente a Estados Unidos y evitar que hagan el viaje a la frontera suroeste por tierra. Los funcionarios de inmigración estadounidenses también solicitaron más agentes de la patrulla fronteriza en su presupuesto fiscal del 2023 y aumentaron el uso del CBP One, una aplicación móvil donde los solicitantes de asilo pueden enviar documentos y programar citas en los puertos de entrada. La administración Biden también dijo que ha simplificado el proceso fronterizo para remitir rápidamente para el enjuiciamiento a cualquier persona que evada la detención, sea infractor reciente o participante en esfuerzos de contrabando. Demografía en la frontera. Un análisis de noviembre realizado por la Oficina de Asuntos Latinoamericanos basado en Washington, una organización de derechos humanos, muestra que hasta hace poco México era casi siempre el país de origen número 1 para los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Hasta el 2012, más del 85% de los migrantes detenidos por la patrulla fronteriza eran ciudadanos mexicanos. Para el 2019 la cifra cayó al 20%. WOLA también muestra que los migrantes cubanos en la frontera aumentaron significativamente después de que el gobierno de Nicaragua eliminó en noviembre del 2021 los requisitos de visa para los cubanos, lo que a cambio les hizo menos complicado viajar a la frontera entre Estados Unidos y México. México no permite que las autoridades estadounidenses expulsen a cubanos a través de la frontera terrestre bajo el título 42, y Cuba no permite vuelos de expulsión estadounidenses. El 98% de los cubanos detenidos en la frontera en el 2022 fueron procesados en Estados Unidos bajo la ley de inmigración normal, según WOLA. Según la ley de ajuste cubano aprobada en 1996, los inmigrantes cubanos podrán solicitar el estatus de residente permanente después de 1 año y 1 día en Estados Unidos. En noviembre, el gobierno cubano acordó aceptar una vez más los vuelos de deportación estadounidenses. Otras naciones que aumentaron en las llegadas a la frontera entre Estados Unidos y México en el 2022 fueron Venezuela, Nicaragua, Colombia, Haití, China y Turquía, entre otras. El título 42 se ha utilizado en la mayoría de los encuentros desde marzo del 2020. Sin embargo, para el año fiscal 2022, los datos indican que 1.079.507 fueron expulsados y 1.299.437 fueron procesados bajo la autoridad del título 8. No todos los encuentros bajo el título 42 representan a personas individuales, ya que algunos migrantes han intentado cruzar varias veces. En lo que va del año fiscal 2023, que comenzó el 1 de octubre, los funcionarios fronterizos de Estados Unidos han registrado 230.678 encuentros con migrantes. De ellos, 78.477 fueron expulsados, lo que significa que fueron devueltos a México bajo el título 42 sin consecuencias legales. El resto fueron detenidos, se les permitió buscar asilo, se les otorgó libertad condicional humanitaria o fueron deportados rápidamente, lo que significa que fueron procesados formalmente para una expulsión acelerada. ¿Qué está pasando actualmente en la frontera? Con el fin inminente del título 42, miles de migrantes han estado haciendo fila para presentarse ante un oficial de la patrulla fronteriza, un desarrollo que habían anticipado los funcionarios del gobierno federal, los defensores de la inmigración y las organizaciones fronterizas sin fines de lucro. Los defensores de los migrantes en Reynosa, México, dijeron que en los últimos días han llegado alrededor de 750 migrantes por día. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.